Hay un momento en la vida de todo hombre en el que se da cuenta de que ha estado buscando algo donde nunca lo encontrará. Esa necesidad constante de aprobación, de respuesta, de contacto, de atención, esa ansiedad silenciosa que aparece cuando ella no contesta, cuando se aleja, cuando el silencio parece un vacío imposible de soportar. En ese instante, lo que duele no es su ausencia, sino el descubrimiento de que dependías de ella para sentirte valioso. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto decía que la causa del sufrimiento humano no son las cosas mismas, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y esa es la raíz de nuestro apego. Interpretamos el silencio como rechazo, la distancia como desinterés, cuando en realidad solo revelan algo mucho más profundo. Nuestra falta de control interior. Vivimos en una era donde todo nos empuja a buscar validación externa. Likes, mensajes, respuestas, atención. Nos han enseñado que, si no somos vistos, no existimos. Pero el estoicismo nos recuerda una verdad más antigua y más poderosa. En el valor no depende de la mirada ajena, sino del dominio de uno mismo. No puedes controlar si ella responde, si se aleja o si te olvida. Pero puedes controlar cómo reaccionas ante eso. Y ahí es donde empieza la verdadera libertad. Dejar de buscar, dejar de escribir, dejar de insistir. No es una estrategia de manipulación, es un acto de autocontrol. Es la decisión consciente de no entregarle tu paz mental a los caprichos de otra persona. Es la manera más pura de demostrar que tu centro no está fuera, sino dentro de ti. Séneca decía que quien depende de los demás para ser feliz, nunca lo será. Porque el placer que proviene del exterior siempre está expuesto al cambio, al tiempo, a la pérdida. El sabio, en cambio, encuentra placer en su propio equilibrio, en la serenidad, que no necesita ser alimentada por nadie. Cuando aprendes a estar en silencio sin sufrir, cuando aceptas la distancia sin desesperarte, cuando dejas de perseguir lo que no puedes controlar, algo poderoso ocurre al recuperas tu energía, tu claridad y tu fuerza. Y curiosamente, es en ese momento cuando el mundo empieza a responder de otra manera, porque la calma atrae, el silencio impone respeto, la serenidad genera curiosidad. Cuando dejas de buscar, no pierdes poder. Lo recuperas, porque ya no estás actuando desde la necesidad, sino desde la abundancia interior. Hoy veremos qué ocurre realmente cuando un hombre deja de contactar con una mujer que despierta en ella, pero sobre todo, que despierta en él, porque el estoicismo no busca manipular al otro. Busca liberar al individuo de sus cadenas invisibles, la dependencia, la ansiedad y el miedo al rechazo. Y cuando logras eso, ya no te importa si vuelve o no, porque el verdadero triunfo no es recuperarla, sino recuperarte a ti mismo. Buscar la aprobación ajena no es un vicio moderno, ni una falla individual. Es un hábito tejido en la trama de nuestra historia como especie, en la estructura de la mente y en las reglas sociales que nos formaron. Desde los primeros grupos humanos, pertenecer significó supervivencia. Estar aceptado por el clan ampliaba las probabilidades de comida, protección y compañía. Ser rechazado implicaba aislamiento, vulnerabilidad y riesgo real. Esa antigua programación sigue operando hoy bajo distintos disfraces. Cuando esperas un me gusta, un mensaje o una llamada, una parte profunda de tu cerebro está reaccionando a la misma señal que hace miles de años interpretaba la sonrisa o la mirada de aprobación del grupo en señal de seguridad. Sobre ese sustrato evolutivo se montan capas psicológicas que hacen el anhelo de validación aún más persistente. En la infancia aprendemos a medir nuestro valor por la respuesta de los demás, a la sonrisa de un padre, la atención de un maestro
La aprobación de los pares. Si esos espejos fueron inconstantes o exigentes, la identidad se construye sobre cimientos frágiles. El niño que no recibe suficiente reflejo de su valor interior se vuelve un adulto que necesita constantemente que otros reemplacen ese reflejo faltante. La personalidad así formada busca fuera lo que debería haberse cultivado dentro. A esto se suma la economía de la atención que gobierna nuestras vidas digitales. Las plataformas están diseñadas para premiar la conducta social con recompensas intermitentes. Una foto que recibe likes unos minutos después. Un comentario que aparece de forma impredecible. Una respuesta que llega justo cuando el tiempo de espera parecía eterno. Ese esquema de recompensa es exactamente el que refuerza hábitos. El cerebro libera dopamina ante pequeñas victorias sociales. Y la repetición instala una dependencia sutil a necesitas la próxima señal para mantener la sensación de bienestar. Es una máquina de crear expectativas que, si no se gestiona, transforma la búsqueda de conexión en necesidad compulsiva. Pero más allá del diseño social y tecnológico, hay una operación mental que hace el trabajo por sí sola, a la identificación. En lugar de reconocerte como un sujeto con pensamientos, decisiones y virtudes propias, muchas personas se identifican con la imagen que los otros tienen de ellas. Esa imagen externa reemplaza a la brújula interna. Así, la autoestima deja de ser una propiedad intrínseca y se convierte en un termómetro que sube y baja según la temperatura de la aprobación social. Cuando tu valor depende del aplauso, tu paz depende del aplauso, y eso vuelve tu vida frágil e inestable. El ego, en su versión más cotidiana, cultiva la dependencia de la mirada ajena, porque confunde reconocimiento con verdad. Si alguien me dice que soy valioso, me siento fuerte. Si nadie lo dice, dudo de mí, y el ego busca externalizar la seguridad para evitar el trabajo de construirla desde dentro. Y en las relaciones afectivas, ese mecanismo se vuelve especialmente potente. El deseo de cercanía y el miedo al abandono se mezclan con la necesidad de ser visto como competente, querido o imprescindible. Por eso un simple silencio, una respuesta tardía o una retirada pueden activar un drama interno desproporcionado. El mundo parece poner en jaque la identidad que habías construido. Desde la mirada estoica, este círculo vicioso es precisamente lo que hay que desarticular. Epicteto enseñó que el sufrimiento no viene de lo que sucede, sino de las opiniones que formamos sobre lo que sucede. Si crees que tu valor depende de la aprobación externa, cualquier ausencia será dolorosa. Si no lo crees, la misma ausencia será solo un dato más. San Marco Aurelio escribió que la vida debe guiarse por la razón y no por los impulsos. Séneca advirtió que poner la felicidad en manos ajenas es perderla. La enseñanza no es fría o insensible. Es una invitación radical a desplazar la fuente del valor desde lo perecedero hacia lo permanente. ¿Cómo se manifiesta esto en el día a día? A través de microcomportamientos que parecen inocuos, pero que revelan dependencia. Revisar el teléfono con frecuencia tras enviar un mensaje. Interpretar cada gesto como un signo eterno. Sacrificar la propia agenda por obtener una señal de atención. Modificar valores o gustos para encajar mejor. También aparecen reacciones intensas ante la indiferencia, ansiedad, rumiación, intentos de compensación, más mensajes, más acercamiento, más gestos, que suelen producir el efecto contrario y empujar a la otra persona hacia distancia. La paradoja es que la búsqueda incesante de validación suele provocar lo que más se teme en rechazo. Hay además un aspecto cognitivo que amplifica el problema a la narrativa hermenéutica. Contar historias en la cabeza sobre por qué alguien no responde. Inventar motivaciones y peores intenciones. Rellenar el vacío con arengas en negativo. Esas historias se convierten en pruebas internas
que alimentan la inseguridad. En lugar de verificar, la mente fabrica motivos que confirman la creencia de insuficiencia. Romper esa cadena requiere interrumpir la narrativa automática y volver a los hechos en un mensaje sin respuesta. Es simplemente eso. No es una acusación contra tu valía. Culturalmente, vivimos en sociedades que confunden visibilidad con significado. Ser visible equivale a existir, y por lo tanto, la validación pública se transforma en un medidor de realidad. Las biografías de éxito que despliegan pruebas sociales refuerzan la idea de que el reconocimiento externo es el camino hacia la realización. Pero esa es una ilusión. La admiración puede ser efímera, el estatus inestable. La filosofía práctica propone un contrapeso al medir la vida por coherencia interna, por actos que se ajustan a principios y no por el ruido de la muchedumbre. Reconocer la raíz del apego es el primer paso para desactivarla. Pregúntate honestamente cuándo y por qué necesitas que te confirmen. ¿Buscas afecto o aprobación? ¿Necesitas compañía o validación de competencia? ¿Tu impulso nace de una soledad que evita mirarse a sí misma o de una inseguridad que no quiere enfrentarse a sus límites? Estas preguntas no son castigos, sino herramientas para discernir el origen del malestar. Cuando separas la sensación de la causa, recuperas capacidad de elección. Una vez que entiendes que la dependencia tiene raíces biológicas, psicológicas y culturales, la solución deja de ser una simple indicación moral y se vuelve un conjunto de prácticas deliberadas. Construir una autoestima que no dependa del espejo externo implica cultivar hábitos que devuelvan la autoridad sobre el valor a la propia persona. Ejercicios de reflexión, compromisos pequeños cumplidos cada día, reconocimiento interno de esfuerzos, sin esperar testigos. Empieza por pequeñas promesas que te hagas a ti mismo y cumple con ellas. Esa insistencia en la palabra dada fortalece la voz interna y reduce la urgencia de confirmación externa. Además, cultivar la perspectiva estoica ayuda a resignificar el rechazo en sí. Algo no depende de ti. Soltarlo no es derrota, sino prudencia. Si en una relación alguien no responde, en vez de interpretar la ausencia como una sentencia sobre tu valía, puedes verla como un indicador de diferencias en prioridades o caminos. La separación entre lo que puedes gobernar y lo que no es el criterio más lúcido para decidir dónde enfocar energía. Aprender a dirigir tu esfuerzo hacia la propia conducta y a aceptar con serenidad lo que escapa limita la erosión emocional que produce la búsqueda constante de aprobación. No se trata de volverse insensible o de callar las necesidades humanas. El ser humano sigue necesitando comunidad, reconocimiento y afecto. La diferencia está en la raíz, en pedir afecto desde la plenitud interior o desde la falta. Cuando el impulso nace de la abundancia, los vínculos se hacen desde la generosidad. Cuando nace de la carencia, los vínculos se convierten en demandantes. El estoico propone transformar la dependencia en elección consciente, en buscar compañía porque se desea, no porque se teme la soledad. Aceptar el aprecio cuando llega, pero no condicionarse a él para existir. Finalmente, recuerda que la libertad interior no es instantánea. Requiere entrenamiento, paciencia y repetición. Cada vez que resistes la urgencia de escribir un mensaje impulsivo, cada vez que toleras el silencio sin colapsar, cada vez que optas por trabajar en tus propios valores en vez de perseguir aplausos, estás ejercitando una musculatura moral. Es un trabajo silencioso y subterráneo, pero es el único que produce un cambio duradero. Con el tiempo, la necesidad de validación se disuelve no porque desaparezcan los deseos, sino porque la fuente de la satisfacción se ha trasladado de lo inconstante a lo estable, tu carácter. Buscar la mirada del otro deja de ser la única prueba de existencia cuando recuperas la valentía de verte y reconocerte por ti mismo. Ese es el comienzo de la autonomía emocional.
de la serenidad, que no depende de notificaciones. Y desde ese lugar, cualquier relación se vive con más libertad, mayor honestidad y mayor fortaleza. El ego es un arquitecto invisible que construye prisiones con muros de deseo y expectativas. Alimenta la dependencia emocional porque necesita sentirse validado, admirado y especial. Es una fuerza que busca constantemente confirmación de su importancia. Cuando el ego domina, la relación con los demás deja de ser un encuentro entre dos libertades y se convierte en una transacción de necesidad. Te necesito para sentirme valioso. Sin tu atención no existo. Tu indiferencia me destruye, porque me recuerda que no soy suficiente. El ego se alimenta de comparaciones, de la ilusión de control y de la narrativa del yo merezco. Cuando alguien se aleja, el ego no soporta la idea de perder el dominio sobre la situación. No sufre porque el otro se vaya. Sufre porque no puede imponer su voluntad, porque su imagen de sí mismo se resquebraja. Por eso el ego reacciona con orgullo, manipulación o dramatismo. No quiere perder la sensación de centralidad. En realidad, lo que se teme no es la pérdida del otro, sino la pérdida del reflejo que ese otro ofrecía. En las relaciones afectivas, el ego es el gran generador de apego y sufrimiento. Nos hace confundir amor con posesión, interés con control, compañía con dependencia. Nos convence de que si alguien no nos elige, algo en nosotros está roto. Pero el ego no busca amar, busca dominar. No busca compartir, busca asegurarse de no sentirse pequeño. Cuanto más frágil es la autoestima, más hambre tiene el ego de atención, y más se aferra a las personas, los mensajes, los gestos y las respuestas. Es una maquinaria que nunca se sacia. El ego también es hábil para disfrazarse de virtud. Se hace pasar por amor, cuando en realidad es miedo. Se disfraza de preocupación, cuando en realidad es control, y usa el lenguaje de la entrega para justificar la dependencia. Sin embargo, cuando el otro se aleja o no responde como se esperaba, la máscara cae y aparece el vacío. Entonces, surge el sufrimiento. Esa sensación de pérdida no es del otro, sino del papel que jugábamos dentro de nuestra historia egocéntrica. Aquí entra la sabiduría de Epicteto, uno de los grandes pilares del estoicismo. Él enseñó que no nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Y agregó algo aún más profundo: ante las cosas. Unas dependen de nosotros y otras no. Toda la filosofía estoica se sostiene sobre esa división. Lo que depende de ti, tus pensamientos, tus juicios, tus decisiones, tus actos, es terreno fértil para trabajar. Lo que no depende de ti, la conducta de los demás, el destino, la fama, la opinión ajena, no merece tu sufrimiento, porque es algo que jamás podrás controlar. Epicteto afirmaba que la verdadera libertad comienza en el momento en que uno deja de intentar controlar lo incontrolable. La dependencia emocional, vista desde esta perspectiva, es precisamente un intento de dominio. Querer que el otro actúe, sienta o piense como nosotros deseamos. Y como eso nunca está bajo nuestro poder, la consecuencia inevitable es la frustración. Por eso el sabio estoico no busca cambiar al otro, sino comprenderse a sí mismo y actuar conforme a su razón. Aplicado a la vida emocional, este principio tiene un poder transformador. Si alguien se aleja, si no responde, si se muestra indiferente, eso pertenece al ámbito de lo que no depende de mí. Resistirse a esa realidad es luchar contra el universo. En cambio, lo que sí depende de mí es cómo interpreto ese hecho, cómo decido reaccionar, qué pensamientos alimento, qué valores guían mis próximos pasos. En esa esfera se juega la verdadera fortaleza. Epicteto no promovía la indiferencia ni el desapego frío, sino la lucidez emocional a mamar,
sin convertir el amor en cadena, acompañar, sin exigir, disfrutar, sin poseer. Decía que la serenidad nace cuando dejas de exigirle al mundo que sea distinto y aprendes a gobernarte a ti mismo. Esa es la antítesis del ego, porque el ego exige y la mente serena acepta. El ego se aferra, la mente libre suelta. Cuando entiendes esto, cambias el foco and dejas de preguntarte ¿por qué no me responde? Y comienzas a preguntarte ¿por qué necesito tanto esa respuesta? Ya no culpas al otro por tu ansiedad, sino que reconoces que la raíz está en tu interpretación. Y al hacerlo, recuperas poder, porque mientras creas que tu paz depende de alguien más, estarás condenado a vivir en la cuerda floja del deseo. Pero cuando aceptas que tu tranquilidad depende solo de tu disciplina interior, te conviertes en tu propio refugio. Epicteto invitaba a practicar la separación entre los hechos y los juicios. Un silencio no es un desprecio. Una ausencia no es un rechazo. Un cambio no es una pérdida. Son solo acontecimientos. Eres tú quien les da significado. La sabiduría consiste en elegir ese significado con inteligencia y serenidad. Cuando dejas de reaccionar desde el ego y respondes desde la razón, la vida deja de ser una montaña rusa, emocional, y se convierte en un camino firme, sereno y gobernado por ti mismo. Por eso, el remedio estoico contra la dependencia emocional no es reprimir los sentimientos, sino dirigirlos. No se trata de apagar el corazón, sino de enseñarle a la mente a no ser su esclava, aceptar lo que no controlas, cuidar lo que sí, y recordar que la verdadera fortaleza no está en poseer, sino en mantener la calma, incluso cuando lo que ama se aleja. Porque como decía Epicteto, quieres ser invencible. Entonces, no luches por lo que no depende de ti. Cuando dejas de contactar, algo profundo y casi invisible comienza a ocurrir, no solo en la otra persona, sino dentro de ti. El silencio, ese espacio incómodo que la mente moderna intenta evitar a toda costa, se convierte en un espejo brutal que muestra la verdad de las cosas. Es el momento en el que se revela qué vínculo era auténtico y cuál se sostenía solo por la costumbre, el miedo o la necesidad. Cuando el ruido cesa, aparece la realidad. En una cultura que glorifica la inmediatez, donde cada emoción se traduce en un mensaje, un estado o una historia compartida, detener la comunicación se percibe como un acto de rebeldía. Estamos programados para creer que el contacto constante es sinónimo de conexión, cuando en realidad, muchas veces, es solo un mecanismo para calmar la ansiedad. Dejar de contactar no significa desprecio, significa recuperar el control sobre tu energía y tu atención, que hasta entonces estaban dirigidas hacia afuera, buscando respuestas o validación. El silencio es un acto de poder, porque interrumpe la dinámica del apego. Cuando envías un mensaje y no obtienes respuesta, la mente reacciona. Con urgencia se dispara la necesidad de aclarar, de insistir, de obtener una confirmación que calme el miedo al rechazo. Pero cuando eliges no actuar, cuando eliges el silencio, estás entrenando la mente a tolerar la incertidumbre. Estás diciéndole al ego, no necesito controlar esta situación para estar en paz. Esa renuncia es profundamente estoica, porque implica aceptar lo que no depende de ti y centrarte en lo que sí. Tu actitud, tu serenidad, tu virtud. En términos estoicos, el silencio es una forma de práctica interior. Séneca decía que a veces la mejor respuesta es no responder, porque el silencio tiene una fuerza que las palabras no pueden igualar. No es un castigo, sino una declaración de independencia emocional. Al detener la necesidad de contacto, dejas de alimentar la rueda de la dependencia. Empiezas a observar los impulsos que te mueven en la ansiedad, el orgullo, el deseo de recuperar algo. Y al observarlos sin ceder ante ellos,
los debilitas. Cuando dejas de contactar, también le das espacio al otro. El silencio no solo es tuyo, también es un campo de reflexión para quien lo recibe. En una relación desequilibrada, el que da siempre atención y el que siempre la recibe, entran en una danza inconsciente de poder. El silencio rompe esa danza, obliga al otro a enfrentarse a su propio vacío, a preguntarse qué papel jugabas, qué lugar ocupabas en su vida. Y aunque no siempre genere el resultado que esperas, si provoca algo más importante, un reajuste de las dinámicas, un retorno a la verdad. Desde una visión estoica, este acto de no contacto es una demostración de autodominio. Marco Aurelio repetía que la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Al callar, te separas del juego emocional. No respondes desde la herida, sino desde la razón. No te rebajas al intercambio impulsivo, sino que eliges el autocontrol. El silencio es, por tanto, una expresión de fortaleza interior. En el proceso, sin embargo, ocurre algo inesperado. El silencio empieza a enseñarte sobre ti mismo. Descubres cuánta parte de tu identidad estaba ligada a la respuesta del otro. Cuánta energía invertías en ser comprendido, aceptado o necesitado. Al no tener ese reflejo externo, te ves obligado a mirar hacia adentro. Y esa mirada puede ser incómoda, pero también liberadora. Es el primer paso hacia la autosuficiencia emocional que los estoicos consideraban la base de la libertad. Epicteto lo explicaba con claridad: en cuando dependes de otro para tu paz, estás en su poder. Y en efecto, mientras esperas un mensaje, una llamada, una reacción, entregas tu serenidad a manos ajenas. Pero cuando eliges el silencio, la recuperas. No porque te vuelvas frío o distante, sino porque dejas de negociar tu tranquilidad con el comportamiento de otros. Dejas de ser un rehén del resultado. Psicológicamente, el silencio también tiene un efecto magnético. Lo que se retira genera curiosidad. Lo que calla provoca reflexión. Pero ese no debe ser el objetivo. Si usas el silencio como estrategia para manipular o provocar una reacción, sigues siendo prisionero del ego. El silencio auténtico no busca nada, simplemente afirma tu autonomía emocional. Es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia la otra persona. Una manera de decir: mi bienestar no depende de tu respuesta, sino de mi coherencia. En la práctica, dejar de contactar se convierte en un ejercicio de templanza, una de las virtudes cardinales del estoicismo. La templanza implica dominio de los impulsos, moderación en los deseos, equilibrio ante las emociones. Cada vez que resistes la tentación de escribir, di justificarci, uginsisci, estás entrenando esa virtud. Y cada vez que lo haces, te haces más fuerte. El silencio también purifica la mente. Te permite escuchar lo que normalmente queda sepultado bajo el ruido de la comunicación, ante tus verdaderos pensamientos, tus miedos, tus anhelos. Empiezas a notar que la mayoría de las conversaciones no son necesarias, que muchas palabras solo nacen de la inseguridad. En ese espacio de quietud interior, puedes observar sin reaccionar, y cuando logras eso, ya no eres esclavo del caos emocional. Has aprendido a dominar el impulso. Y ese dominio es la esencia del sabio estoico. Así, dejar de contactar no es una técnica de manipulación, ni un juego de poder. Es un acto de alineación contigo mismo. Es elegir el silencio no como ausencia, sino como presencia plena. Porque cuando logras estar en paz, sin necesitar decir nada, has alcanzado uno de los mayores triunfos de la filosofía estoica: la independencia del alma. El silencio, cuando nace de la serenidad y no del rencor, tiene un poder que pocas personas comprenden. Vivimos en un tiempo en el que todos sienten la necesidad de responder, de aclarar, de defenderse. Las redes sociales, los mensajes, las discusiones, todo nos empuja a reaccionar con rapidez, como si el valor de nuestra voz dependiera de la inmediatez con la que contestamos. Pero el estoico sabe
que el verdadero respeto no se exige con palabras, sino que se gana con la calma. El silencio, lejos de ser pasividad, es una forma de dominio propio. Es la señal de que no necesitas demostrar nada, porque ya has conquistado lo más difícil a ti mismo. Cuando callas, proyectas algo que el ruido no puede transmitir en control interior. La persona que no reacciona ante la provocación, que no se desespera por obtener atención, genera respeto, porque transmite una energía estable. Esa estabilidad es magnética. La gente se siente atraída por quien no depende del caos exterior para mantener su equilibrio. Y ahí está la paradoja. Mientras muchos creen que hablar más, insistir más o mostrar más emociones los hará ser comprendidos, el sabio estoico demuestra que la serenidad silenciosa tiene más impacto que 1000 palabras. Séneca escribió: el silencio es una de las grandes artes de la conversación. Lo que quería decir es que el silencio no es vacío, sino una respuesta profunda, una que surge del dominio del alma. Cuando dejas de responder impulsivamente, cuando decides no reaccionar al instante, estás comunicando algo más poderoso que cualquier argumento. Estás diciendo: yo no me dejo arrastrar. Y esa actitud despierta respeto, incluso en quienes no la entienden. El silencio también genera equilibrio, porque rompe el ciclo de la reactividad. En una interacción emocional, cada acción busca provocar una reacción. Si una persona se distancia, espera que la otra se acerque. Si ataca, espera una defensa. Si ignora, busca una respuesta. Pero cuando respondes con silencio, la ecuación se rompe. Ya no hay combustible para el fuego. Y en esa ausencia de reacción, el caos pierde fuerza. La otra persona puede interpretar tu calma como frialdad, pero en realidad es una expresión de libertad emocional. Esa libertad no surge de la indiferencia, sino del entendimiento. Sabes que no puedes controlar lo que otros hacen o piensan, y por eso no luchas contra ello. El estoicismo enseña que el respeto comienza cuando uno deja de mendigar aprobación, y el silencio, usado con sabiduría, es una declaración de autosuficiencia. No hablas porque no lo necesitas. No respondes porque no hay nada que demostrar. Eso desconcierta, sí, pero también inspira. La persona que domina el arte del silencio se convierte en un referente de madurez emocional. Marco Aurelio lo practicaba a diario. Como emperador, recibía ataques, críticas, traiciones y adulaciones. Podía haber reaccionado con ira, con palabras o con castigos, pero muchas veces optaba por el silencio, no por debilidad, sino por claridad. Sabía que no hay victoria más grande que dominar la propia lengua. En su obra Meditaciones, escribió: la mejor defensa es mantener la calma, y tenía razón. Nadie puede vencer a quien no entra en el juego de la reacción. El respeto que genera el silencio viene precisamente de ese autocontrol. En un mundo donde todos compiten por tener la última palabra, quien sabe callar demuestra que no necesita competir. El silencio no es sumisión, es poder sin violencia. Es el tipo de autoridad que no se impone, sino que se irradia. Por eso, las personas equilibradas suelen ser las más influyentes, no porque hablen mucho, sino porque su energía es coherente. Transmiten paz en medio del caos. Ahora bien, el silencio no siempre significa ausencia de acción. Y aquí entra el siguiente principio estoico: a la acción sin reacción impulsiva. Esto es fundamental para entender cómo un estoico enfrenta el conflicto. La filosofía no propone pasividad, sino acción consciente. Significa actuar desde la razón, no desde la emoción. No se trata de quedarse quieto, sino de moverse con propósito, de hablar solo cuando las palabras aportan más que el silencio. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. En cuando alguien te hiere, te ignora o te provoca, no es su acción la que te daña, sino tu interpretación.
Si logras controlar esa interpretación, recuperas el poder. La acción estoica no es un golpe de rabia ni una respuesta defensiva. Es un movimiento calculado, alineado con la virtud y la razón. Es responder sin perder la calma. Imagina una situación cotidiana. Alguien te envía un mensaje provocador. Te ignora deliberadamente o te lanza una crítica injusta. El impulso natural es reaccionar, justificarci u contraatacar. Pero si esperas, si respiras y observas el impulso sin actuar, te das cuenta de que el poder está en ti. Puedes elegir responder desde la claridad o simplemente no responder. Esa pausa entre el estímulo y la acción es la esencia del estoicismo. En esa pausa, el caos pierde su dominio. La acción sin reacción impulsiva también se aplica al silencio como forma de respuesta. No hablar puede ser una acción consciente. No insistir, no reclamar, no pedir explicaciones. También son acciones. Lo importante es que provengan de la razón, no del miedo ni del orgullo. Cuando tu silencio nace del control interior y no de la manipulación, tiene una fuerza transformadora. La otra persona puede no entenderlo de inmediato, pero con el tiempo reconocerá que en tu calma hay sabiduría. El equilibrio llega cuando ya no necesitas ganar, convencer o controlar. Cuando eliges tus palabras y tus silencios desde la serenidad, empiezas a dominar el terreno emocional. Te conviertes en una roca en medio del río, firme ante la corriente. Ese es el estado del verdadero estoico en acción, pero sin agitación. No hay impulsividad, solo intención. Y es esa intención silenciosa la que, sin buscarlo, genera respeto. Así, el silencio y la acción consciente se entrelazan. Uno te da fuerza interior, el otro, dirección. Juntos crean el equilibrio que caracteriza a quien vive según la razón y no según el impulso. Porque el estoico no necesita gritar para ser escuchado. Su serenidad habla por él. Cuando una mujer percibe distancia emocional, algo en la dinámica cambia de forma inevitable. Al principio, puede no entenderlo, puede incluso confundirse o interpretar esa calma como desinterés. Pero poco a poco, el silencio y la serenidad comienzan a proyectar algo que antes no existía, solidez. En un mundo donde la mayoría actúa por impulso, la quietud tiene un efecto desconcertante. Es como si el ruido se apagara de pronto y solo quedara la presencia firme de alguien que no necesita demostrar nada. Esa ausencia de urgencia, ese dominio de uno mismo, genera una sensación que es a la vez desconcertante y atractiva. La mente humana, especialmente cuando ha estado acostumbrada a recibir atención constante, reacciona ante la distancia con una mezcla de curiosidad e intriga. Cuando desaparece el flujo de mensajes, la validación diaria, las respuestas inmediatas, el cerebro busca entender qué ha cambiado y lo que antes parecía seguro. Esa atención disponible, esa energía que siempre respondía, ahora se convierte en una incógnita. En ese vacío, comienza el verdadero proceso de reflexión. La distancia hace que la otra persona se vea obligada a confrontar su propio comportamiento y a mirar con mayor objetividad la relación. Una mujer puede sentir que algo se ha desplazado en el equilibrio emocional. Antes, tal vez sentía el poder que otorga la atención incondicional, pero cuando esa energía deja de fluir, empieza a notar que el control no estaba realmente en ella, sino en el interés constante que tú mostrabas. Y es en ese punto cuando empieza a percibir algo nuevo, el valor del silencio. Lo que antes pasaba desapercibido, tu presencia, tus palabras, tus gestos, ahora adquiere significado, porque ya no está. La ausencia da forma al reconocimiento. Sin embargo, lo más importante no es lo que ella siente, sino cómo tú has cambiado al generar esa distancia. Ya no hay ansiedad en tu mirada,
ni necesidad en tus actos. La serenidad proyecta seguridad, y esa seguridad se percibe sin esfuerzo. Cuando una mujer nota que ya no necesita su validación para sentirte bien, que puedes estar en calma sin su atención, empieza a verte de una manera distinta, ya no como alguien que busca, sino como alguien que elige. Ese cambio de energía transforma por completo la percepción. El desapego consciente tiene un efecto magnético porque transmite autonomía emocional. La distancia no comunica rechazo, sino equilibrio. Es el lenguaje silencioso de quien está bien consigo mismo. Cuando una mujer percibe eso, su mente y su instinto lo reconocen de inmediato. Es algo que no se puede fingir. Puedes pretender desinterés por unos días. Puedes aparentar frialdad, pero la verdadera calma se siente en la forma de hablar, de actuar y de mirar. Y esa autenticidad no se puede fabricar. El cambio también se da en el nivel inconsciente. La distancia emocional, cuando proviene del dominio interior, altera la frecuencia de la relación. Ya no hay urgencia ni búsqueda constante. Hay espacio, y en ese espacio, la atracción madura. Es el mismo principio que aplicaban los estoicos al hablar del deseo. Lo que se persigue, huye. Lo que se observa con calma, se acerca. Cuando dejas de perseguir la conexión y permites que el vínculo respire, la energía se reequilibra. La otra persona empieza a notar el contraste entre la versión de ti que reaccionaba ante todo y la que ahora observa sin alterarse. A nivel psicológico, la distancia activa una ley simple. Lo que se da por seguro pierde valor. Lo que se siente incierto se vuelve valioso. Cuando dejas de estar disponible emocionalmente, no porque estés jugando un papel, sino porque realmente has recuperado tu centro. Proyectas un tipo de respeto que no necesita ser pedido. Y ese respeto cambia la forma en que la otra persona te ve. Te conviertes en alguien estable, no porque ignores, sino porque eliges no depender. Epicteto enseñaba que no debemos desear que las cosas sucedan como queremos, sino aceptar lo que sucede y actuar con virtud. En este contexto, la distancia emocional es una manifestación práctica de esa enseñanza. No intentas manipular el resultado, no buscas controlar la reacción de la otra persona, simplemente actúas desde la serenidad. Aceptas el flujo natural de las cosas y te concentras en mantener tu coherencia interna. Esa actitud, aunque callada, se percibe con fuerza. La mujer que antes veía a alguien reactivo, ahora ve a alguien centrado. Y ese centro interior se convierte en el verdadero punto de atracción. Con el tiempo, el efecto del silencio se profundiza. La distancia no solo redefine cómo ella te percibe, sino también cómo se percibe a sí misma en la relación. Empieza a notar que antes había un desequilibrio, que tal vez se apoyaba en tu atención para afirmar su valor. Cuando esa atención desaparece, se produce un vacío que puede ser incómodo, pero también revelador. En ese espacio, ambas partes tienen la oportunidad de crecer, tú fortaleciendo tu independencia emocional, y ella reconectando con su propio sentido de valor. Por eso, la distancia emocional no debe entenderse como castigo ni como indiferencia. Es un proceso de reequilibrio. No se trata de crear dolor, sino de permitir que el vínculo respire desde un lugar más consciente. El estoico no se distancia para ganar poder, sino para mantener su paz interior. Y esa paz, una vez conquistada, se convierte en el mayor símbolo de fortaleza. Cuando una mujer percibe esa calma, no ve frialdad, ve claridad. Y ante la claridad, el respeto y la admiración aparecen de forma natural, porque el dominio de uno mismo es sin duda el rasgo más atractivo que existe. La energía del desapego es algo que no se puede fingir, porque no nace de una técnica, ni de un acto calculado, sino de una transformación interior profunda. El desapego verdadero no significa frialdad,
ni indiferencia. Significa estar tan en paz contigo mismo, que ya no necesitas controlar a nadie para sentirte completo. Es una energía que se percibe sin palabras, una vibración de serenidad que comunica seguridad, estabilidad y libertad. Cuando logras ese estado, dejas de transmitir ansiedad y comienzas a irradiar calma. Y esa calma tiene un efecto magnético sobre los demás. Las personas que viven en constante agitación, que dependen de la atención o del afecto ajeno para sentirse valiosas, se sienten naturalmente atraídas por quienes no necesitan eso para estar bien. La calma interior funciona como un campo de gravedad. Cuanto más tranquilo estás, más poder proyectas. Pero ese poder no es dominación, es equilibrio, es la certeza de que no necesitas forzar nada porque confías en tu propio valor. El desapego es, en esencia, la expresión más pura de libertad emocional. En las relaciones humanas, y especialmente en las dinámicas románticas, esta energía tiene un impacto evidente. Cuando una persona está acostumbrada a que todo gire en torno a él, a menos a recibir atención, explicaciones, esfuerzo constante, y de pronto percibe serenidad, en lugar de urgencia, algo se reconfigura. La calma desarma donde antes había reacción inmediata, ahora hay pausa. Donde había búsqueda, hay presencia tranquila. Esa diferencia crea un contraste tan grande que se vuelve imposible de ignorar. El desapego no repele, aunque a veces parezca. Lo que repele es el desinterés disfrazado de frialdad. Pero el desapego real no aleja ni inspira. Es una invitación silenciosa a que el otro también se eleve a tu nivel de conciencia. Cuando no persigues, no ruegas, no te desesperas, estás enviando un mensaje claro. Yo no necesito controlarte, ni necesito convencerte. Simplemente estoy aquí, en paz, esa presencia relajada, ese dominio emocional, genera atracción, porque representa lo que todos buscamos. Seguridad interior, pero pocos alcanzan. Esa energía del desapego también tiene un componente espiritual. Los estoicos creían que la verdadera libertad del ser humano consistía en no depender de lo externo. Epicteto decía que la riqueza consiste mucho más en tener pocas necesidades que en tener muchas posesiones, y esa enseñanza no aplica solo al dinero o al poder, sino también al amor, al reconocimiento y a la atención. Cuando reduces tus necesidades, te vuelves libre. Ya no amas o compartes desde la carencia, sino desde la plenitud. En el desapego, no hay ansiedad por el futuro, ni obsesión por el pasado. Todo se centra en el presente, en la aceptación de lo que es, y esa aceptación te libera del deseo de controlar los resultados. No esperas que el otro actúe de una manera específica. No necesitas una respuesta inmediata. No exiges reciprocidad constante. Simplemente haces tu parte con virtud y dejas que el resto fluya. Esa serenidad, ese equilibrio, genera respeto porque muestra madurez. Cuando una mujer percibe esa energía, entiende, aunque no lo exprese, que está frente a alguien diferente, alguien que no busca llenar vacíos, sino compartir plenitud, y eso cambia por completo la dinámica emocional. El desapego no elimina la conexión, la purifica, saca de la ecuación el miedo, la inseguridad y el deseo de posesión. Lo que queda es autenticidad, una conexión que no se sostiene en la necesidad, sino en la elección consciente. La calma, además, tiene una fuerza profundamente atractiva, porque transmite una sensación de confianza. La persona que está en paz con lo que siente, no necesita justificarlo, explicarlo, ni adornarlo. Su energía se vuelve clara, transparente, estable. Esa estabilidad emocional es rara, y por eso es tan poderosa. En un mundo lleno de personas reactivas, alguien que no se deja arrastrar por la tormenta emocional, se convierte en un faro. La calma no se impone,
se irradia. Y esa irradiación, sutil pero constante, atrae lo que está en armonía con ella. Pero es esencial entender que todo esto no tiene nada que ver con manipulación. No se trata de usar el silencio o el desapego como una estrategia para despertar interés o provocar una reacción. Esa actitud sería una contradicción directa con la filosofía estoica, que busca el control interior, no el control sobre los demás. Cuando actúas desde la manipulación, sigues siendo esclavo del resultado. Sigues midiendo tu valor en función de la respuesta externa. El desapego auténtico, en cambio, no busca nada, no intenta provocar, solo es. Séneca decía: quien se domina a sí mismo, domina el mundo. Y eso es precisamente lo que diferencia al desapego verdadero del falso. El primero nace de la fortaleza interior, el segundo del miedo a perder. Cuando eliges no reaccionar, no porque te dé igual, sino porque comprendes que no necesitas hacerlo, estás practicando el control interior. Esa es la esencia del estoicismo, al gobernarte a ti mismo antes de intentar gobernar lo que te rodea. El control interior implica observar tus emociones sin dejarte arrastrar por ellas. No es reprimir, sino comprender. Cuando algo o alguien provoca una reacción intensa, el estoico no corre a actuar. Detiene el impulso, analiza, respira y decide con razón. Esa pausa consciente es el lugar donde reside la libertad. Allí, donde la mayoría pierde el control, tú te mantienes firme. Y esa firmeza no solo protege tu paz, sino que también proyecta fuerza. En una relación, ese tipo de control emocional se traduce en estabilidad. Ya no estás a merced de los vaivenes del otro, ni de tus propias emociones. Puedes amar, cuidar y estar presente, pero sin perderte en el proceso. Esa independencia emocional te permite actuar desde la virtud, no desde la necesidad. Y cuando actúas así, tu presencia deja una marca profunda. La otra persona puede sentirse confundida, intrigada o incluso desafiada por tu calma. Pero, al final, lo que percibe es respeto. El desapego y el control interior son dos caras de la misma moneda. Uno te enseña a soltar, el otro te enseña a mantenerte firme. Juntos crean el equilibrio del sabio en alguien que siente, pero no se deja dominar por lo que siente. Que ama, pero no se aferra. Que actúa, pero no reacciona. Y cuando alcanzas ese estado, ya no buscas atraer nada, porque todo lo que llega a tu vida es un reflejo natural de la serenidad que llevas dentro. Recuperar el poder personal a través de la templanza es uno de los actos más profundos y transformadores que un ser humano puede realizar. En un mundo donde todos reaccionan de forma inmediata, donde las emociones dictan las decisiones y el ego exige respuestas impulsivas, la templanza se convierte en una virtud revolucionaria. Los estoicos la consideraban una de las 4 virtudes cardinales, junto a la sabiduría, la justicia y el coraje. Pero, ¿qué significa realmente vivir con templanza? Significa tener el dominio sobre uno mismo, sobre los propios impulsos, deseos y pasiones. No es reprimir, sino dirigir. No es debilidad, sino poder. Marco Aurelio decía que la mente tiene la capacidad de mantenerse serena incluso en medio del caos. Y esa serenidad no se logra de forma espontánea. Se entrena. La templanza es precisamente ese entrenamiento diario del alma. Es el arte de resistir la urgencia de responder, de controlar el impulso de justificarte, de no permitir que una emoción fugaz determine tu rumbo. Cuando alguien te hiere, cuando sientes rechazo, cuando la vida te empuja al límite, la templanza te permite detenerte, respirar y decidir desde la razón, no desde la herida. Ese momento de pausa es donde el poder personal se reconstruye, porque mientras reaccionas, eres esclavo. Pero cuando eliges responder con calma, te vuelves libre. Esa libertad interior
es el núcleo del poder personal. No depende de la validación ajena, ni de la aceptación de nadie. Depende solo de tu capacidad de mantenerte en tu centro, y ese centro es invulnerable cuando está sostenido por la templanza. Es la virtud que convierte la emoción en energía consciente, el enojo en comprensión, el deseo en propósito, la tristeza en claridad. Muchos confunden la templanza con indiferencia, pero no son lo mismo. La indiferencia apaga. La templanza ilumina. La indiferencia evita el sentir. La templanza te enseña a sentir sin ser dominado. La persona templada no se aleja del mundo, participa plenamente en él, pero sin perder su equilibrio. Puede amar profundamente, pero sin desesperarse por retener. Puede involucrarse intensamente, pero sin perder la objetividad. Es el punto exacto entre la pasión desbordada y la apatía vacía. Recuperar el poder personal a través de la templanza implica dejar de buscar el control externo. No se trata de controlar lo que otros hacen, piensan o sienten, sino de dominar tus propias reacciones frente a ello. Cuando entiendes que nada externo tiene poder sobre ti, excepto lo que tú permitas, recuperas la soberanía sobre tu vida. Y esa soberanía no se gana con gritos ni con orgullo, sino con serenidad. El verdadero fuerte no es quien impone su voluntad, sino quien no se deja arrastrar por la voluntad de otros. Epicteto lo enseñaba de forma clara: nadie es libre mientras dependa de algo fuera de sí mismo. Cuando esperas que la otra persona te dé paz, validación o sentido, te conviertes en rehén emocional. Pero cuando te vuelves capaz de mantener tu serenidad, incluso ante la ausencia, ante la crítica o ante el silencio, recuperas el poder que antes habías entregado. Y ese poder no es agresivo ni autoritario. Es sereno, estable, firme. Es la sensación profunda de que pase lo que pase, tú puedes sostenerte. La templanza también te permite tomar decisiones más sabias. Cuando dejas de actuar desde la urgencia, ves con claridad. La emoción nubla, la calma ilumina. Desde ese estado de serenidad, puedes discernir si algo o alguien realmente aporta valor a tu vida, o si simplemente responde a una necesidad del ego. Esa claridad evita que repitas los mismos errores una y otra vez. El sabio estoico no actúa para aliviar un impulso momentáneo, sino para alinearse con su virtud. Y lo más poderoso de todo es que la templanza se contagia. Cuando mantienes tu calma frente a la tensión, inspiras respeto. Cuando no entras en el juego de las provocaciones, generas admiración. Cuando eliges el silencio en lugar del conflicto, demuestras dominio. Esa energía es tan sólida que transforma las relaciones y el entorno, no porque los controles, sino porque tu equilibrio establece una nueva frecuencia emocional. Recuperar el poder personal a través de la templanza es recordar que nada ni nadie puede quitarte la paz, salvo tú mismo. Es elegir la calma como forma de fuerza, la reflexión como forma de acción, y la paciencia como forma de victoria. En un mundo que glorifica la reacción, ser templado es ser sabio. Y en una época donde todos buscan atención, ser dueño de ti mismo es el mayor acto de libertad. La templanza no es solo una virtud estoica, es el camino hacia la independencia emocional, el corazón del verdadero dominio interior. Séneca entendía la libertad emocional como la forma más elevada de independencia humana. Para él, la verdadera esclavitud no provenía de cadenas físicas ni de un amo externo, sino del sometimiento del alma a las pasiones, los deseos y los apegos. Decía que nadie es libre mientras sea esclavo de sus emociones, y que el sabio, aquel que gobierna su mente, puede vivir en paz, incluso en medio del dolor, la pérdida o el rechazo. En su visión, la libertad emocional no significaba carecer de sentimientos, sino tener el poder de no ser dominado por ellos. Sentir sin quedar atrapado, amar sin perderse, desear sin sufrir por la ausencia. Cuando Séneca hablaba del dominio interior, no lo hacía desde la represión,
sino desde la comprensión. No pedía eliminar las emociones, sino entender su causa y dirección. El miedo, por ejemplo, no surge del peligro real, sino de la interpretación que hacemos. De Elan, la tristeza no viene de lo que sucede, sino del significado que le damos. Por eso insistía en que la sabiduría comienza cuando uno deja de reaccionar automáticamente y empieza a observar lo que siente con distancia, con racionalidad, con calma. En sus cartas a Lucilio, repetía una idea central: a nada externo tiene poder sobre el alma, si ésta no lo permite. Esa frase encierra la esencia de la libertad emocional, porque cuando dependes del comportamiento o la presencia de otros para sentirte en paz, tu bienestar se vuelve frágil. Basta una palabra, una ausencia, una actitud para que te desequilibres. Pero cuando aprendes a mantener tu serenidad, sin importar las circunstancias, entonces te conviertes en alguien inquebrantable. Séneca decía que el sabio es como una roca ante la cual las olas se estrellan sin moverla, porque su fortaleza no depende del mar, sino de su propia consistencia. En el contexto moderno, esa enseñanza tiene una aplicación directa. Vivimos en una era de vínculos frágiles, de comunicación constante, donde la necesidad de contacto se ha confundido con amor y la ansiedad con pasión. Cuando alguien no responde, sentimos vacío. Cuando alguien se aleja, sentimos que perdemos parte de nosotros. Pero lo que realmente se pierde en esos momentos no es amor, sino la ilusión del control. Séneca invitaría a transformar ese vacío en espacio interior, ese silencio en oportunidad para conocerse, ese aparente abandono en independencia. La libertad emocional consiste precisamente en no vivir pendiente del vaivén de lo que otros hacen. Consiste en recuperar el poder de decidir cómo te sientes, sin que tus emociones dependan de un mensaje, una mirada o una promesa. El estoico sabe que el único territorio que puede gobernar plenamente es su mente, y que perder la calma por lo que no puede controlar es entregarse voluntariamente al sufrimiento. Ser libre emocionalmente es aceptar que los demás tienen su propio camino, sus decisiones, su ritmo, y que nada de eso puede alterar tu equilibrio si tú eliges mantenerlo. Y esa libertad no se alcanza de golpe. Requiere práctica, disciplina y reflexión constante. Por eso los estoicos cultivaban el hábito del diario del desapego, una herramienta poderosa para fortalecer la mente y limpiar las emociones dependientes. Este ejercicio, heredero del diario filosófico que practicaban Marco Aurelio y Epicteto, consiste en escribir cada día sobre lo que te afecta, lo que te preocupa, lo que deseas soltar. Es un proceso de observación consciente, donde transformas la emoción bruta en comprensión racional. Cada noche, antes de dormir, el estoico toma unos minutos para examinar su día y preguntarse: ¿qué me perturbó hoy? ¿Por qué reaccioné de esa forma? ¿Qué parte de mí sigue dependiendo de lo externo? En lugar de juzgarse, se observa con honestidad. Si siente tristeza por la ausencia de alguien, la reconoce y escribe en hoy: sentí apego porque quise controlar lo que no depende de mí. Si experimenta ira, anota: permití que las palabras de otro determinaran mi estado. Acto de poner en palabras lo que uno siente es liberador, porque lo que se comprende deja de dominarte. El diario del desapego no es un espacio de queja, sino de crecimiento. Es el lugar donde el alma aprende a soltar, donde se transforma la emoción en sabiduría. A medida que repites este ejercicio, comienzas a notar patrones, los mismos miedos, las mismas reacciones, los mismos pensamientos que te atan. Con el tiempo, ese reconocimiento se convierte en claridad. Empiezas a distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. Empiezas a ver cómo tus expectativas generan sufrimiento y cómo, al soltarlas, sientes una paz que antes parecía inalcanzable. Además, escribir te conecta con tu parte más racional. Al describir una emoción,
tomas distancia de ella. Ya no eres solo quien sufre, sino quien observa el sufrimiento. Ese pequeño cambio de perspectiva es enorme, porque convierte la reacción inconsciente en reflexión consciente. Y desde ahí puedes decidir no actuar impulsivamente. Puedes responder desde la calma, no desde la carencia. Séneca habría dicho que el diario del desapego es el laboratorio del alma, el lugar donde el sabio se forja día a día. No puedes cambiar lo que sientes de inmediato, pero sí puedes cambiar la forma en que interpretas y reaccionas. Y esa práctica constante de autoobservación te fortalece hasta el punto en que las tormentas emocionales dejan de arrastrarte. Siguen existiendo, sí, pero tú aprendes a navegar sobre ellas sin hundirte. Con el tiempo, el desapego deja de ser una idea y se convierte en una forma de vida. Empiezas a disfrutar la compañía de otros sin miedo a perderla, a amar sin ansiedad, a dar sin esperar. Esa es la libertad emocional que Séneca describía, a vivir plenamente, pero sin depender. Caminar entre la gente, pero no ser arrastrado por la multitud. Sentir intensamente, pero desde el dominio interior. Y el diario del desapego es la herramienta que transforma esa libertad en un hábito. El puente entre la teoría estoica y la práctica diaria. Así, cada palabra que escribes se convierte en un acto de liberación. Cada reflexión es una cadena menos, y con el tiempo, descubres que la verdadera paz no viene del silencio de los otros, sino del silencio interior que nace cuando ya no necesitas controlar nada, ni retener a nadie, para sentirte completo. En la vida, llega un punto en el que uno comprende que no se trata de ganar ni de perder, sino de aprender a estar en calma en medio de todo. Que la paz no está en convencer a alguien de quedarse, sino en no temer cuando se va. Que el poder no surge del control sobre los demás, sino del dominio sobre uno mismo. El estoicismo no te enseña a ser frío, sino libre. No te enseña a no sentir, sino a no ser prisionero de lo que sientes. Cuando dejas de buscar, de insistir, de necesitar, algo cambia profundamente en ti. Dejas de vibrar desde la carencia y empiezas a vivir desde la plenitud. Ya no esperas que nadie te dé lo que tú mismo puedes ofrecerte: al respeto, atención, amor, serenidad. Lo que antes parecía un acto de pérdida, soltar, se convierte en una ganancia inmensa, la de tu propio equilibrio, porque al dejar de depender del comportamiento ajeno, te vuelves dueño de tu destino emocional. Epicteto diría que ningún hombre puede ser herido por lo que no depende de él. Y cuando entiendes eso, cuando lo practicas, te das cuenta de que todo lo que alguna vez te alteró era solo un reflejo de tus propias expectativas. Ella, la persona que se alejó, el mensaje que no llegó, el silencio que dolió, no eran la causa del sufrimiento, sino el espejo que revelaba tu necesidad de control. El estoico observa ese espejo con humildad, aprende de él y luego lo suelta. No porque no le importe, sino porque decide no ser esclavo de lo que no puede cambiar. Y ese desapego no te convierte en alguien distante, sino en alguien auténtico, porque solo quien se pertenece a sí mismo puede amar sin miedo. Solo quien se siente completo puede compartir sin exigir. Solo quien ha aprendido a estar en soledad puede disfrutar verdaderamente la compañía. La calma que irradias cuando ya no persigues, cuando ya no suplicas, cuando ya no te desesperas, tiene un poder silencioso que los demás perciben, respetan y muchas veces buscan. La mujer, el mundo, las personas que te rodean, comienzan a verte diferente cuando tú cambias la manera en que te percibes. Tu energía ya no pide, ofrece, ya no persigue, atrae, ya no reacciona, observa. Y es ahí cuando ocurre lo que los estoicos siempre supieron: aunque el orden exterior empieza dentro, que quien domina su mente, domina su destino. Así que,
Cuando sientas el impulso de buscar, de insistir, de romper tu silencio solo para llenar un vacío, recuerda lo que has aprendido. Ese impulso no es amor, es miedo, y el miedo no se combate con palabras, sino con presencia. Si realmente quieres recuperar tu poder, deja que el silencio hable por ti. Deja que el tiempo te muestre lo que debe quedarse y lo que debe irse. No porque no te importe, sino porque has entendido que nada vale más que tu paz interior. Porque al final, la lección estoica más profunda es esta: Han, quien se domina a sí mismo. No necesita dominar nada más a quien encuentra su centro. Ya ha ganado. El caos puede continuar afuera. Las personas pueden venir o irse. Las circunstancias pueden cambiar. Pero dentro de ti, todo permanece en calma. Y esa calma, esa serenidad inquebrantable, es el verdadero poder que ningún silencio puede quitarte.